Vamos a dibujar un icosidodecaedro rombitruncado. Dibujamos un polígono de 10 lados, escribimos polígono, 10 enter, L enter, marcamos la opción polígono, número de lados 10, L enter, punto inicial de lado y punto final. Vamos a darle tamaño 100. Bueno, una vez ya que tenemos el decágono, ahora lo que hacemos es dibujar un cuadrado. Entonces volvemos a escribir polígono, ahora 4 lados, L enter y cogemos el cuadrado. Ahora hacemos un hexágono, volvemos a pinchar en polígono, número de lados 6, L enter, punto inicial del lado y punto final. Ahora sabemos que si prolongamos esta arista, por ejemplo, al girar el hexágono en el espacio, pues tenemos que este punto al girarlo va a caer en la perpendicular y esta línea del cuadrado también, por lo tanto el hexágono va a venir a parar aquí. Vale. Eso quiere decir que si hacemos una circunferencia cuyo centro sea este y el extremo, el radio, este punto, pues necesariamente ahora la posición exacta del hexágono, vamos a copiar esta línea, la posición exacta del hexágono va a venir a parar exactamente a este punto. Eso quiere decir que el hexágono va a girar desde esta línea hasta este punto de intersección. Bueno, pues eso es lo que deberemos girar, ¿no? Vale. Entonces, para ello vamos a girar la línea. Antes de nada la vamos a copiar por si la volvemos a necesitar, ya que esa es la dirección que define el ángulo. Y tenemos que el ángulo que forman esas dos líneas pues es este, entre esta línea y esta nos acerca a 37 grados. Bueno, no es un tema que nos importe a efectos de la construcción. Vamos entonces a hacer el giro espacial, gira 3D, enter, esta línea debe girar, enter, 2 puntos para el eje de rotación, pues por ejemplo de este punto y este, y ángulo de rotación 90, enter. Bueno, ahora la tenemos girada, debe coincidir en esta proyección con este punto, nos ponemos en axonometría, ahí tenemos ya la línea girada, bajo otra vista perspectiva. Bueno, pues ahora lo único que habrá que hacer es colocar el hexágono con el vértice este aquí, ya que al hacer el giro viene a parar aquí. Y ya tendremos el ángulo, la figura colocada con su ángulo real. Entonces, para ello copiamos el hexágono regular y ahora lo vamos a alinear. Le damos a guardar al icosidodecaedro rombitruncado, desplazamos, bueno, en vez de desplazar, alineamos, ali o alinea si preferimos, designar objeto este, enter, y marcamos entonces este punto va a venir a parar, nos acercamos para ser exactos aquí, este punto va a venir a parar aquí y este punto va a venir a parar aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí la figura perfectamente colocada y ahora la matriz puede hacer ya que hagamos esta figura. Copiamos el cuadrado también y lo alineamos, ali, enter. Entonces venimos a este cuadrado, este punto vendrá a la esquina, este otro punto vendrá a la esquina y este vértice vendrá aquí a acoplarse con el hexágono y ya tenemos las tres caras. Le damos a guardar, archivo, guardar, y ahora lo que habrá que hacer es una matriz, ¿no? Entonces, si dibujo, por ejemplo, el punto central del decágono, entonces hago, por ejemplo, este segmento y hago otro de dos vértices diametralmente opuestos, por ejemplo, estos dos, y ahora dibujo aquí una perpendicular por este punto, ese va a ser el eje de giro. Para hacer una perpendicular, pues puedo hacer, por ejemplo,
un cubo o un prisma. Entonces cojo este vértice, este otro vértice y hago aquí el prisma. Entonces sé que esta línea es perpendicular. Vale. Si quiero, si me molesta todo el prisma, escribo dp, que es descomponer o romper la figura, designo objetos enter, con lo cual puedo eliminar partes. Bueno, no quería eliminar tanto, entonces le vuelvo a dar a descomponer, dp, enter, vuelvo a dar aquí, descomponer, y ahora ya no son caras, sino que son líneas, con lo cual puedo ir eliminando las líneas que me sobran. Con lo cual tengo ahí ya la perpendicular y me estorba menos que toda la figura. Bueno, pues esa es una perpendicular en el centro del decágono, con lo cual puedo hacer ya la matriz para obtener todo esto, ¿no? Y como aquí tenemos los cálculos y muchas líneas, podemos copiar y luego eliminar. Bueno, vamos a hacer la matriz y luego, bueno, es más fácil copiar esto y eliminar ya lo que sobre. Entonces traemos aquí la figura, quitamos por ejemplo estas dos líneas, porque claro, muchas de estas líneas, por ejemplo el hexágono en el suelo, en el plano del decágono ya no nos vale, esto tampoco lo necesitamos y esto tampoco. Incluso estas dos líneas pues tampoco. Bueno, ahora ya lo que tenemos es que hacer un giro de esto, una matriz. Entonces escribo 3D Array, que es la matriz espacial, 3D Array, enter, y cojo aquí el cuadrado, enter, tipo de matriz, polar, enter, indique el número de elementos, pues van a ser 5, enter, girar los 360 grados, girar los objetos en torno al eje y precisar el centro de la matriz, pues es este eje. Realmente no es un centro, es un eje. Ahí tenemos ya las 5 figuras. Hacemos lo mismo con el hexágono. Entonces pudimos hacer las dos al mismo tiempo. Botón derecho, 3D Array, designamos objetos enter, tipo de matriz polar, enter, número de elementos 5, 5, enter, girar los 360 en torno al centro y precisar el centro de la matriz Bueno, pues ya tenemos ahí esta estructura, con lo cual, como esta estructura se va a ir repitiendo, ya podemos ir construyendo toda la figura. Entonces nos quedamos con ese fragmento, copiamos esto, ya no necesitamos no necesitamos el eje de revolución, y ahora podemos ir haciendo con 3 órdenes, o bien con una matriz, igual que hicimos esto, cogiendo un nuevo eje, aunque así es algo lioso. Podemos hacerlo con simetría 3D y podemos hacer con la orden alinea, ¿no? Entonces si por ejemplo voy a hacer primero con alinea y luego con simetría, entonces si copio esto y lo alineo, entonces voy a alinear, ali, enter, este objeto, y ahora voy a alinear, pues por ejemplo este punto. Vamos a hacer que este punto venga a parar aquí, este punto venga a parar aquí y este punto venga a parar aquí, con lo cual ya tengo ahí otro fragmento, ¿no? Bueno, pues esa sería una forma de ir completando la figura con la orden alinea, y otra es con simetría, ya que la pieza también es simétrica, ¿no? Le vamos a guardar, lo vemos en movimiento y tenemos ya la estructura. Vale, ahora lo vamos a hacer con simetría, botón derecho, salir. Entonces si hago la simétrica de esto, de todo esto respecto a un eje que pase por aquí, entonces escribo simetría 3D, enter,
Entonces, designar objetos, pues cojo todos estos, Enter, y ahora 3 puntos para el plano de simetría, pues aquí uno, aquí otro y aquí otro. Y borrar objetos no. Bueno, pues ahí tenemos ya, creo que es más fácil que la orden a línea, y ya vamos completando la figura. Le damos a grabar. El paralaje dinámico nos facilita la percepción espacial del objeto. Es más fácil verlo haciendo movimiento, con lo cual podríamos ahora también hacer otra vez simetría para hacer la simétrica de esta. Entonces le damos a salir y ahora voy a hacer, por ejemplo, la simétrica de todo esto. Botón derecho, entrada reciente, simetría 3D. Voy a coger, por ejemplo, estos elementos, voy a coger estos elementos y ahora voy a coger como eje de simetría pues este punto, la perpendicular, y este punto, y borrar objetos no. Bueno, lo vemos en movimiento y ya la figura va saliendo. Le damos a guardar y ya vamos a ir terminando. Entonces, si por ejemplo hago la simétrica, entonces voy a hacer otra vez botón derecho, entrada reciente, simetría 3D. Voy a seleccionar ya todo, aunque se dupliquen las líneas, y ahora 3 puntos, le doy a Enter, primer punto, segundo punto y tercer punto, y borrar objetos no. A ver si va saliendo bien. Vale, bueno, pues ya casi está. Bueno, vamos a hacer una última simetría. También podríamos ir alineando los hexágonos. Si alineamos los hexágonos ya lo completamos también. O los hexágonos, los decágonos, ya que delimitan más elementos. Entonces si yo, por ejemplo, copio un decágono, le doy a copiar a este decágono, y ahora lo coloco pues donde corresponde. Entonces vengo aquí, le doy a alinear, ali, enter, y digo, pues por ejemplo este punto va a venir a parar aquí, este punto va a venir a parar aquí, y este punto va a venir a parar aquí. Bueno, pues ahí tengo ya un decágono colocado, con lo cual la figura ya está mucho más completa, ya que los decágonos delimitan los vértices con más facilidad. Bueno, por último vamos a hacer la simetría. Ya para concluir, o también podemos copiar algún decágono más. Vamos a hacer la simetría y así se termina antes. Aquí la figura casi la tenemos en una posición simétrica. Coincidente con la parte de atrás,
Entonces vamos, botón derecho, entrada reciente, simetría 3D, vamos a hacer toda la figura entera, aunque se dupliquen y tripliquen las líneas y más, enter. Y entonces 3 puntos de simetría, vamos a coger por ejemplo este del hexágono y aquí este del hexágono, y borrar objetos no. Bueno, prácticamente lo tenemos. Aquí está ya al completo, está hecho todo con rejilla, pero se podría hacer sólido si hago un objeto y vamos cortando planos, pero sería muy laborioso, como hicimos ya con otros poliedros más sencillos. Pero bueno, vamos por último a hacer una línea para terminar este cuadrado desde aquí hasta este punto, hasta este punto y hasta este punto. Bueno, parece que la figura ya está. Hay otra orden también para tener la figura no sólida, pero sí con caras perfectamente definidas, y es la orden 3C, que es 3 de cara. Nos colocamos en planta, ahí tenemos la figura en planta. Pasa que claro, aquí no se distingue lo que es visible y lo que no. Por ejemplo, en una perspectiva, en un alzado, tendría que haber múltiples simetrías para verificar que efectivamente ahí lo vemos, ¿no? Aquí, como son coincidentes las líneas de atrás con las de adelante, se distingue bastante bien. Bueno, pues decía, la orden 3 de cara, no hay más que coger, vamos a poner en otra posición y ya concluimos. Escribimos 3C y entonces primer punto, segundo punto, tercer punto, cuarto punto y último punto. Bueno, pues ahí tenemos una cara sólida. Bueno, una superficie, con lo cual podríamos completar todas las caras de la superficie mediante la orden 3 de cara, ¿no? Pero lógicamente no lo vamos a hacer, son demasiadas caras, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de dibujar con AutoCAD el icosidodecaedro rombitruncado. Vamos a darle a borrar la 3 de cara y nos quedamos entonces con la posición más inteligible, que es esta, el icosidodecaedro rombitruncado, que si nos fijamos, si aquí completáramos esta figura, pues tendríamos aquí pentágonos, con lo cual podríamos hacer mediante múltiples cortes del dodecaedro y obtener este icosidodecaedro rombitruncado, aunque también podríamos partir del icosaedro, ya que son duales, y obtener este mismo poliedro, ¿no? Bueno, pues esta es la forma de dibujar en 3 dimensiones este poliedro con bastante esfericidad. Vamos por último a coger la figura, nos colocamos en planta y obtener las vistas en diédrico. Entonces, si copiamos la figura, vamos a copiarla, la colocamos aquí, ahora la copiamos otra vez en esta dirección, y ahora lo que vamos a hacer es girarla en 3 dimensiones. Entonces, botón derecho, entrada reciente, gira 3D, buscamos por aquí gira 3D, designamos objetos enter, eje de rotación el eje X, enter, punto del eje de rotación por ejemplo, y ángulo de rotación menos 90. Bueno, ese será el alzado, y por último lo copiamos, lo colocamos aquí, hacemos otra rotación en 3D, entrada reciente, gira 3D, designamos el objeto enter, eje de rotación es el eje Y vertical, enter,
cogemos el eje Y, un punto, y ángulo de rotación 90. Bueno, pues esas son las tres vistas en planta, alzado y perfil. Lo que pasa que, claro, aquí no diferencia, como no es sólido, entre formas entre formas vistas y ocultas, ¿no? Lo que sí podemos acercarlos más para verlos más claro. Entonces tenemos aquí el perfil, que queda muy claro porque coinciden exactamente las líneas anteriores y las posteriores, cosa que no ocurre con las otras dos vistas, ¿no? Entonces desplazamos y traemos aquí la planta, con lo cual nos podemos ya acercar para ver con más detenimiento la figura. Bueno, pues estas serán las tres vistas de la figura. Vale. La planta, el alzado y el perfil. Bueno, por último, para hacerlas discontinuas hay varias formas. Convertir la figura en sólido 3D, lo que llevaría mucho tiempo, ya que habría que hacer, por ejemplo, una esfera y cortarla por todos los planos de la figura. Nos llevaría varias horas. Y tenemos, por ejemplo, otra opción, y es hacer que la mitad de la figura aparezca en otro color, ¿no? Entonces, si le damos a la mitad de la figura a través de un paralelo meridiano, una geodésica, le damos la mitad, la hacemos en otro color, pues las líneas de atrás van a aparecer, por ejemplo, en el color que le demos, más claro, o incluso podríamos hacer con esto la orden de líneas discontinuas. Pero bueno, como habría que buscar el tamaño también, vamos a hacerlo. Si giramos la figura, le damos a guardar y hacemos un pequeño giro de la figura con la órbita, escribimos 3DO o bien le damos a ese icono. Entonces vemos que esta es la figura en planta y por tanto al hacer el giro vemos que la mitad de esa superficie de ese poliedro, ya que no es superficie, son líneas que forman los polígonos que constituyen el poliedro, pues va a ser en un color distinto para verlo en planta. Entonces tendremos que buscar, nos colocaremos de forma que no interfiera con la otra figura y entonces paramos aquí y cogemos todas estas líneas. Habría que ir con calma, hemos cogido de más, pero bueno, le damos por ejemplo color rojo. Por ejemplo, estas líneas también color rojo. Vale. Entonces, si nos ponemos en planta, ahora ya se ve más claramente qué es lo que se vería arriba y qué es lo que se vería abajo. Arriba tenemos en color negro, ¿no? Y ahora ya parece que está mucho más claro. O sea que tenemos el decágono rodeado de cuadrados y hexágonos hasta llegar aquí a la esquina. Algunas líneas, pues estas deberían ser en negro, pero bueno, sería cuestión de corregir, ¿no? Y aquí haremos exactamente lo mismo. Bueno, entonces, para que aquí las de atrás salgan en color rojo, ya digo, hay que ajustar ahí algunas. Pues entonces tenemos, este es el alzado. Entonces giraremos la figura, le damos a guardar y la mitad de la figura no es nada fácil de hacer, pues tendremos que colocarla en color rojo. A ver, ahí la tenemos. Para seleccionar la mitad es más fácil girar hacia abajo, ya que va a ser la parte oculta.
Tiene que ser coincidente también ahí con la franja roja del otro poliedro. Lo que pasa que, claro, se superponen en el momento en que sería fácil trabajar, se superponen los tres. Vamos a hacerlo así. Nos acercamos, le damos a salir y sería cuestión de otra vez con detenimiento ir seleccionando partes, todo esto por ejemplo en color rojo, también estas líneas en color rojo, estas también. Bueno, ya digo, hay que ir con calma y ver realmente dónde vamos atinando y dónde y cuáles hay que corregir. Entonces ahora si nos acercamos, pues ya también es mucho más fácil intuir qué es lo que está por delante y lo que está por detrás, ¿no? Entonces vemos que todas estas franjas aquí esto debería aparecer, esto está en negro, el polígono está en negro, vale. Entonces si nos fijamos, esto es lo que debe aparecer detrás en color rojo. Incluso podríamos cambiar el grosor, ¿no? Aquí vemos las líneas estas de los cuadrados en color negro por delante. Bueno, ya digo, hay que corregir, por ejemplo, esta habría que ponerla en color negro, esta línea. Pasa que aquí detecta la línea de atrás del otro polígono. Bueno, pues esta sería una forma más intuitiva de poder entender la pieza, gracias a que entendemos que las líneas con un color rojo están detrás, aunque por convenio sabemos que deberían ser discontinuas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos entonces ya el icosido decaedro rombitruncado con las tres vistas en planta, alzado y perfil, ¿no? La opción sería coger esta vista y copiarla y utilizar el Paint y de esta manera también podemos darle colores, con lo cual podemos ajustar con precisión la posición de las caras que son visibles, ¿no? Entonces lo ponemos al 100% y por ejemplo le damos a los hexágonos, vamos a ponerlo a 200. Con los que hay dudas son con estos, entonces le daríamos, por ejemplo, vamos a empezar por los decágonos con el color amarillo para los decágonos. Ahí tenemos uno, ahora tenemos aquí otro, aquí otro y así deberíamos seguir, ¿no? Mientras que aquí abajo pues tenemos este hexágono, este hexágono, este hexágono. Ahí vemos los 5 hexágonos que rodean al central y así es mucho más fácil distinguir qué es lo que está por delante y qué es lo que está por detrás. Con lo cual ya también podríamos hacer las líneas de atrás discontinuas, ¿no? Ahora voy a ir con más cuidado ajustando. Aquí es muy sencillo. A ver. En esta cara. Aquí, como vemos, las líneas ocultas coinciden con las visibles. Ahora pasamos, por ejemplo, con color azul los hexágonos. Entonces tenemos aquí otro hexágono. Como vemos, 5 hexágonos que rodean al decágono.
Bueno, y aquí lo mismo, los hexágonos. Y aquí igual, aquí tenemos un hexágono, aquí hay otro. Bueno, pues esta sería una forma mucho más fácil y más rápida que estar cambiando los colores para ver qué es continuo y qué es discontinuo, que resulta mucho más fácil hacerlo así, dándole colores a las partes vistas, ¿no? Bueno, por último podríamos darle un color, pues por ejemplo violeta a los cuadrados. Bueno, queda muy oscuro, le damos color rojo y ya concluimos. Pues aquí tenemos ya todos los cuadrados. Pasa que coincide con las líneas de la figura, ahí con las líneas de atrás. Bueno, pues ahí tenemos ya los cuadrados. Aquí es fácil. Y aquí pues también. Bueno, pues ya tenemos al completo la figura, ver, zoom al 100%. Ahí tenemos ya la figura tal y como quedaría, con líneas ocultas. Se entiende que son las que no dibujan colores, ¿no? Y lo tenemos en sistema diédrico, planta, alzado y perfil, con lo cual el ejercicio ya estaría completo. Podríamos representar la línea de tierra según el convenio. Podemos hacer aquí, por ejemplo, un rectángulo. Y ahora borrar esta parte central, con lo cual tendríamos ya ahí la línea de tierra con aproximación. Bueno, por último le damos el mismo nombre, entonces archivo, guardar como, cogemos el nombre, copiar y venimos aquí y ponemos ahí el nombre de la figura. Y cosido de caedro rombitruncado. Vamos a darle un tamaño algo mayor. Bueno, pues esa sería la figura ya terminada. Vamos a cambiar esto de posición. Resuelta en AutoCAD y obtenidas las vistas de la figura a partir de la perspectiva. Podríamos coger también una perspectiva, pues por ejemplo girando la figura, le damos a guardar. O una axonométrica isométrica, ya que nos lo otorga el programa. Entonces ahí vemos ya distintas axonometrías ortogonales. Entonces bastaría con coger una de estas. Como no es una vista muy favorable, mejor la giramos hasta que se entienda un poco mejor.
Bueno, podríamos coger ahí la perspectiva que más nos interese. Vamos a ver a tamaño 200 para corregir aquí el color azul y aquí el color amarillo. Siempre hay cosas que retocar, y aquí también.